Muy buenas noches, muy bienvenidos sean nuevamente a un episodio más de nuestra serie Los Atributos de Dios. Nuevamente estamos reunidos para hablar sobre un atributo más del carácter natural de nuestro Dios. Vamos a hablar sobre la sabiduría de nuestro Dios. A la luz de la Biblia vamos a estar hablando sobre la sabiduría de Dios. Antes de iniciar, antes de entrar al tema, espero en Dios que estas pequeñas pinceladas, porque realmente son pequeños toques bíblicos en cuanto a cada atributo que hemos estado dando, sean de bendición para sus vidas. Háganoslo saber por medio de comentarios si están edificando su vida. Queremos seguir haciéndolo para la gloria de Dios, pero también para que la iglesia se edifique. Con este fin y con este propósito lo hacemos, ¿no? De que la iglesia sea edificada, que la iglesia se acerque más a Dios y que tengamos de alguna manera un conocimiento más amplio de quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Creador, quién es el que gobierna el universo. Amén. Vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios. En este día nos corresponde hablar de ello. Para ello tenemos que citar a los poetas bíblicos y al teólogo San Pablo, el apóstol Pablo, también habló sobre esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 12, versículo 13. También vamos a leer el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 19, y el libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 27. Vamos a leer esos tres textos para que los ubiquen en su Biblia. Job, capítulo 12, versículo 13, Proverbios, capítulo 3, versículo 19, el libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 27. Leemos el libro de Job, dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Miren, ese texto está hermoso porque cita a Dios y menciona tres cosas bien extraordinarias. Ahora primero de Dios, luego sabiduría, consejo e inteligencia, ¿no? Creo que este texto abarca de una manera tremenda la sabiduría de Dios. También el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 19, dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Ahora vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo a los Romanos del capítulo 16, versículo 17. Ya con la carta de despedida dice: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. O sea, el apóstol Pablo está reconociendo que el único Dios sabio es Dios. El único, por supuesto, el único Dios verdadero. Creo que esos textos están más que claros, que la Biblia cita la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué queremos decir con sabiduría de Dios o que Dios es sabio? Queremos decir que Dios es impecablemente preciso. O sea, impecablemente preciso. O sea, no hay margen de error para Dios. Para Dios no existe el error, margen de error. La sabiduría de Dios es infinita, como hemos estado viendo. Sí, por supuesto que si Dios es infinito, por supuesto también que su sabiduría es totalmente infinita. O sea, no hay límites, no hay nada que detenga la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es más que mera inteligencia o conocimiento, o que simple sagacidad o habilidad, ¿no? O sea, a veces pensamos que la sabiduría de Dios es un conocimiento profundo, o que es inteligencia, o una simple sagacidad o habilidad, pero es que Dios va más allá de eso. No, por una persona, ustedes conocen a una persona muy inteligente, una persona muy hábil, una persona muy sagaz, una persona con conocimientos profundos. Uno inmediatamente dice: esta persona es sabia, pero es que es una forma de decirlo. No es que la persona sea sabia, sino que la persona de alguna manera requiere algunos conocimientos. Por ejemplo, he conocido hombres muy ilustres, he tenido la oportunidad de hablar con ellos o de escuchar conferencias de ellos, y son hombres brillantes, una mente brillantes. Uno de ellos dijo en cierta ocasión, tuve la oportunidad de estar ahí, y él dijo que entre más conoces, más ignorante te vas haciendo, y es que realmente es así. Es una paradoja muy cierta. Hay un nombre que hoy Dios ha levantado en nuestra lengua, en nuestra habla hispana, es el doctor César Vidal. Es un hombre que cualquier tema que hables con él,
conoce, un hombre pero tremendamente profunda, es un hombre que conoce todos los temas y algunas veces he escuchado que ha dicho cosas erróneas o ha equivocado y no es con la intención de hacerlo, sino que como es hombre, pues por supuesto que no es un hombre sabio, porque el único sabio es Dios, sino es una persona que en cierta manera tiene conocimiento o habilidad, o tiene ese don de conocimiento, pero es que Dios no se maneja de esa manera, o sea, no es que Dios tenga inteligencia o que tenga conocimientos, simplemente una sagacidad o habilidad, su sabiduría va más allá de eso, o sea, un conocimiento pasado, presente, futuro. Dios para él no aplica la sagacidad o la habilidad porque él profundiza sobre todas esas cosas. Esto aplicaría quizás al hombre, esto aplicaría quizás al ser humano en cierta medida, como lo va a decir, pero para Dios no aplicaría esto. O sea, Dios es impecablemente preciso. O sea, Dios sabe el momento, la hora, el segundo, el minuto en la humanidad. ¿Por qué? Porque es tan fácil para él, porque él es eterno y es otro de los atributos que él tiene, que él es eterno. El tiempo no aplica para Dios. El tiempo no aplica para él no se mueve en el tiempo y espacio, su eternidad absorbe todo esto y por lo tanto él conoce cada instante, cada segundo de la humanidad. O sea, no estamos conforme al reloj de Dios y es por eso que Dios es sumamente sabio y se eleva sobre el conocimiento humano. O sea, la sabiduría de Dios no puede verse frustrada y esto es algo realmente extraordinario. Por ejemplo, o sea, cuando hablamos de que Dios su sabiduría se puede ser frustrada, o sea, que Dios se frustre o que Dios tenga algún problema, y es que la Biblia no nos informa sobre esto. O sea, la Biblia no nos dice nada que Dios o que Cristo pidieran disculpas o pidieran perdón por algo que hayan hecho mal o hayan dicho mal, ¿no? Por ejemplo, si citamos desde el Antiguo Testamento, todo lo que Dios habló a los profetas, no vemos ni un rasgo, no vemos nada, no vemos ningún rastro de que Dios haya retractado de lo que él haya dicho en alguna ocasión. O por ejemplo, que le haya dicho a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Creo que me excedí ayer, el pueblo de Israel me agarró enojado y dije cosas que no tendría que decir. O que en un momento determinado le dijera a Abraham: ¿sabes qué? Creo que me equivoqué al tener a esta mujer por servidumbre en tu casa y creo que esto hizo que cometieras el error, ¿no? Creo que fue parte de mi culpa. O que en un momento determinado alguno de los profetas dijera: ¿sabes qué? Te vas a meter en un problema porque lo que dijiste ayer hoy ya no creo que sea lo correcto decirlo, o creo que ya cambié de decisión. O sea, no vemos en la Biblia una circunstancia de ese tipo. O sea, lo que Dios dijo lo hizo con una mente totalmente, profundamente pensante. Y lo dijo no por impulso, nunca lo dijo por emoción, nunca lo dijo por querer decir las cosas, sino cada una de las palabras han sido pensadas. Y de hecho lo hemos reflejado en la Biblia. O sea, la Biblia refleja toda esta verdad. O sea, un libro que ha sobrevivido por más de 4000 años en la humanidad, textos tras textos, y la palabra de Dios no se ha contradecido. O sea, no se ha contradecido. Y ni digamos de Jesús. O sea, Jesús jamás dijo en un momento determinado a sus apóstoles: ¿saben qué? Creo que hoy en la barca enseñé algo indebido. Creo que mi teología no es de acorde a los profetas, o no es acorde a lo que vine a instituir. Por ejemplo, nunca pidió disculpas por una mala enseñanza. Nunca dijo: creo que me equivoqué. O a los apóstoles: ¿saben qué? Discúlpame porque creo que ayer dije algo que no tenía que haber dicho. O sea, en la Biblia no vemos eso. Todo lo contrario. Si ustedes leen el Sermón del Monte, el capítulo 5 de San Mateo, todos concordamos de que es el sermón más hermoso que ha existido por toda la humanidad. Y de ese sermón, si ustedes quieren conocer, hay un montón de comentarios, y es ahí donde sí hay muchas contradicciones. O sea, hay muchas contradicciones, y de hecho las mentes más brillantes del cristianismo de la antigüedad, puedo citar a los padres griegos apologistas, puedo citar a los padres latinos, ¿no?, de los primeros 4 siglos, podría citar a las mentes brillantes por reforma y antes de la reforma de los avivamientos del siglo XVII, o las mentes brillantes de la teología bíblica del siglo XIX. O sea, podría citar a cada uno de ellos, y si ustedes leen sus escritos, algunos escritos,
van a encontrar algunos errores. Y no es porque ellos hubiesen querido, sino porque es parte de la naturaleza del ser humano. Dios jamás se equivocó. Jesús no dijo nada equivocado. No vemos rastro en la Biblia que ellos hayan pedido disculpas, hayan pedido perdón por decir algo que no tenían que decir. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente, infinitamente sabio. O sea, Dios no tiene por qué equivocarse nunca. Nunca se ha equivocado. El hombre, por supuesto que sí. Los grandes mentes brillantes y la teología y los teólogos cristianos se han equivocado en un momento determinado, pero porque tienen una limitante, y tenemos una limitante, pero es que Dios no tiene esa limitante. Y debemos de glorificar a Dios por todo ello. La sabiduría bíblica tiene una connotación moral. Es elevada, santa, llena de amor y de pureza. O sea, la sabiduría de Dios viene acompañada de todo esto. Viene acompañada de amor, de santidad y de pureza. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es limpia. No trae ningún tipo de artimañas. No trae ningún tipo de astucia. Y curiosamente, cuando hablamos de la astucia, no se halla en las Escrituras, excepto cuando se le atribuye a Satanás sobre los hombres malos. O sea, a veces la gente confunde la astucia con habilidad, ¿no? Es que es una persona muy astuta, ¿no? Muy hábil, no. Una persona astuta es una persona corrompida. Y cuando la Biblia habla sobre la astucia, por supuesto que se lo atribuye a Satanás y a los hombres malos. O sea, la Biblia habla sobre la astucia de los hombres malos. Podría citar a algunos hombres, podría citar a Judas, ¿no? A Balaam, podría citar a Coré, podría citar a Nimrod, por ejemplo, podría citar a hombres que fueron muy astutos. Y es que esto ya es antibíblico, porque no es un conocimiento sano que se aplica para las buenas obras o para el servicio del bien, sino que ya es con alevosía y ventaja para hacer cosas que no son agradables. Entonces, cuando la Biblia habla sobre la astucia, por supuesto que la atribuye a Satanás y a los hombres malos, pero jamás se la atribuye a Jesús ni a Dios la astucia. Y es que la Biblia habla de una manera muy profunda. Hay muchos textos que hablan sobre la sabiduría de Dios. Por ejemplo, tan solo por citar el libro de los Proverbios, el que leímos, el capítulo 3:19, habla sobre la sabiduría, que Dios fundó el cielo con la sabiduría. Pero es que los primeros 9 capítulos de Proverbios habla sobre eso. Habla sobre buscar el don, buscar este don de la sabiduría. Los primeros capítulos 9 de Proverbios se dedica a la sabiduría, y por si fuera poco, el capítulo 8, la sabiduría se personifica. Si usted lee el capítulo 8 de Proverbios, la misma sabiduría empieza a hablar, y la importancia que el hombre debe de buscarla, y la importancia que Dios ejecute sobre la humanidad con la sabiduría. O sea, eso es algo totalmente hermoso. Y es que el libro de Job, y es bien interesante lo que leímos, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 13, dice: con Dios está la sabiduría, con esa sabiduría que se personifica en el capítulo 8 de Proverbios, y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Suyo es el consejo. O sea, tener consejo de Dios es lo más importante que podamos tener en esta vida. Suyo es el consejo. Y es que aquí es donde yo quise hacer una pregunta: ¿quién está dirigiendo su vida? Nuestras vidas. Y es que de ahí empieza a verse muchos cambios en beneficio o en contra nuestra. ¿Quién está dirigiendo nuestras vidas? Por ejemplo, hay 3 tipos de personas en este mundo. Las primeras que yo quisiera mencionar serían las no bendecidas. Las no bendecidas son aquellas que toman sus propias decisiones en su propia razón y dirigen sus vidas conforme les plazca. Olvidan lo que dice Job, que en Dios está el consejo, suyo es el consejo. Prefieren agarrar sus propios consejos. Y el hombre necio, y eso el Proverbios también lo dice, y el hombre necio pues se mete en un mundo muy escabroso, un mundo lleno de dificultades. Y ustedes pueden ver el hombre que no sigue el consejo de Dios, que no toma el consejo de Dios, que no se deja guiar por el consejo de Dios, por la sabiduría de Dios, todo el momento comete torpezas. Tropieza, se cae, se descalabra, se levanta malherido y vuelve a tropezar. Porque es un hombre que camina a ciegas, sin la luz de la inteligencia de la sabiduría de Dios. O sea, es una persona que camina totalmente en oscuridad, no ve la luz de la sabiduría, no ve el camino de la rectitud, y por lo tanto es una persona no bendecida, porque ha dejado
de un lado el consejo de Dios. Y esto es lo más triste, ¿no? Que dejamos de un lado el consejo de Dios, sean las primeras personas. Las segundas personas serían los no comprometidos. Ese tipo de personas son creyentes, desgraciadamente. Son creyentes que en cierta medida vienen a la iglesia, leen su Biblia en un momento determinado, asisten a algún culto, conocen algo sobre Dios, conocen algo de alabanza, pero no totalmente están entregadas a Dios. Es una persona que en un momento toma decisiones y en otro momento quizás deje un lugar a Dios, pero no consagra su vida a Dios, no deja de un lado sus decisiones para que Dios tome la barca, la conducción de su barca, ¿no? Y es triste todo esto, ¿no? Estas personas son no comprometidas y por lo tanto tarde que temprano tropiezan también. Y están, por supuesto, los comprometidos. Y estos son los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, por la sabiduría de Dios. Y estos son los que realmente ven la luz. Y estos son realmente los que han tomado las mejores decisiones. Aunque aparentemente no las tomen, o aunque aparentemente todo vaya mal, tarde que temprano alumbra la luz del Señor. Y es donde Él pone nuestro pie sobre la peña, como dice el Salmo capítulo 40, versículo 2. Y es ahí donde Dios nos exalta, por cuanto hemos dejado que la sabiduría, el amor, la santidad y el poder de Dios nos guíen. Dios mismo nos guía, el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, el Espíritu de sabiduría guía nuestras vidas. Y esto es el cristiano que ha alumbrado, este es el cristiano que crece, ese es el cristianismo que florece, es el cristianismo que prospera, es el cristianismo que está bendecido en todo momento. ¿Por qué? Porque deja que Dios tome el control, y es que esto es un gran beneficio para nosotros. O sea, que Dios controle nuestra vida. Mucha gente prefiere no renunciar a su carnalidad y a su falta de visión amplia, con tal de vivir una vida cómoda y mediocre. Pero cuando una persona ha entregado su vida a Dios y cuando una persona ha dejado que la sabiduría de Dios lo guíe, es la mejor decisión que podemos tomar. Porque entre más dejemos que Dios guíe nuestras vidas, mucho menos errores cometeremos. No es que lleguemos a una perfección total en esta tierra, pero sí estaremos avanzando hacia esa perfección como Cristo. Y la Biblia misma dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, mientras dejemos que Dios guíe nuestras vidas, por supuesto que habrá menos errores y menos consecuencias en nuestra vida. O sea, la sabiduría de Dios es tan inmensa que es oscura ante nuestros ojos. Esto es muy interesante. Por citar esto lo que acabo de decir, que la sabiduría de Dios es tan inmensa que es oscura ante nuestros ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Suena medio raro, ¿no? Suena medio... Pero para esto sí quisiera citar a W. Tozer. Él dijo esto en un momento determinado y se me hizo sumamente interesante citarlo. Y es que él hace una... ¿Cómo podríamos llamarlo? Como una recopilación o empieza a hablar sobre las cosas que su sabiduría de Dios hizo que el hombre no vio. Por ejemplo, Tozer dijo que la sabiduría de Dios es inmensa, que es tan inmensa que es oscura ante tus ojos. Por ejemplo, cuando habla de la creación, o sea, Tozer habla sobre la creación y dice que todo estaba oscuro. De hecho, no lo dice él, lo dice la Biblia misma, ¿no? En el capítulo 1 del Génesis, que la tierra estaba en tinieblas, y en medio de toda esa oscuridad y en medio de todas esas tinieblas, Dios crea el universo, ¿no? Aparentemente Dios no es que no quisiera que nadie viera, sino que en medio de esa oscuridad Dios de alguna manera crea todo lo hermoso que vemos. Ni los mismos ángeles quizás pudieron ver esa creación porque lo hizo en un lugar totalmente oscuro. Y la sabiduría de Dios fue cegada, aún quizás para ellos mismos, y pues para la humanidad ni se diga porque ni existía. Y otro punto es, por ejemplo, el nacimiento de Jesús por medio de la Virgen María, o sea, por medio de aquella mujer que fue de alguna manera predestinada por Dios para que naciese ahí su hijo, y para que nadie pensara cómo nacería Jesús o cómo vendría el Salvador del mundo. Nace en un vientre de una mujer y crece misteriosamente como cualquier niño puede crecer, y nadie vio el desarrollo de ese bebé hasta que da a luz. Pero nadie vio ese misterio en cuanto al nacimiento de Jesús. Fue básicamente creciendo en un vientre que nadie podía ver. Y otro punto bien interesante que me llama mucho la atención es cuando Jesús es llevado a la cruz del Calvario.
antes, en el momento de su expiración, dice la Biblia misma que la tierra se oscureció. O sea, hubo un oscurecimiento tremendo en la tierra, y es como si Dios dijera que nadie viera cuando iba a morir su hijo. Entonces, si vemos de esta manera, en la sabiduría infinita de Dios, parece ser que no permitió que el hombre viera ciertos acontecimientos importantes para la humanidad. La creación, el nacimiento y la muerte de Jesús, yo creo que ha sido de los acontecimientos más importantes de toda la humanidad, y fueron provocados y fueron de alguna manera previstos y acontecidos en un momento de oscuridad. O sea, por esto entonces decía que la sabiduría de Dios es tan grande que ciega ante nuestros ojos. Yo creo que es algo que Él no se equivocó en decirlo. Yo entiendo el pensamiento de este hombre y entiendo lo que la Biblia dice. Entiendo lo que el apóstol Pablo dijo al único y sabio Dios. O sea, el apóstol Pablo conocía al Dios de la Biblia. Le escribe a Romanos, usted lee la carta a los Romanos, habla sobre todo el carácter de Dios. Y se me hace muy interesante que en esta carta termine hablando sobre este atributo, sobre la sabiduría de Dios, al único y sabio. O sea, se despide reconociendo la sabiduría de Dios, se despide de su carta magna, que es la carta a los Romanos, haciendo mención de que la sabiduría le pertenece solamente a Dios, que es de Él, y que el hombre es el único que puede poseerla. No hay otro ser en este mundo. Y esto es hermoso, o sea, no hay un ser en esta tierra que pueda llegar a tener sabiduría, solamente el hombre. No hay una criatura que llegue a tener esa capacidad, sino solamente el ser humano. Así es que debemos darle gracias a Dios porque nos ha compartido esa sabiduría, y Él quiere que nuestra vida sea guiada por esa sabiduría tan hermosa. Así es que no olvidemos de que nuestra vida debe ser guiada por Dios. No olvidemos que Dios es el único que puede gobernar nuestra vida de una manera correcta, de una manera menos dañina, porque nosotros como seres humanos cometemos locuras, cometemos errores y tomamos decisiones que tarde que temprano nos afectarán. Pero si dejamos que la sabiduría de Dios nos guíe, nos impulse, la sabiduría de Dios tome el control de nuestra vida, créanme que seremos mejores personas, mejores cristianos, que tomarán mejores decisiones día tras día. Con eso concluimos la sabiduría de Dios. También concluimos con esto los atributos naturales. La próxima semana ya comenzaremos con los atributos morales o comunicables, ¿no? Creo que son atributos que en su mayoría muchos conocemos, y estaremos dando algunas pinceladas en cuanto a definición de cada una de ellas. Así es que damos por terminada esta sesión y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.